Buenas noches, hoy vamos a hablar de lo que es el precio de repercusión, ¿vale? El precio de repercusión por metro cuadrado de techo, ¿vale? Del suelo, ¿vale? ¿Cómo repercute el suelo, que no es en última instancia el producto final, sino que el producto final del suelo urbano, en este caso un solar, el producto final es la vivienda, es la ejecución material de una vivienda para vivir. El suelo simplemente es un medio como tal, ¿vale? Entonces, ¿cómo repercute ese subproducto en el precio por metro cuadrado de techo de vivienda? ¿Vale? ¿Cómo repercute? Es decir, ¿qué precio tiene que tener para que sea viable la construcción? ¿Vale? Bien, entonces en este caso estamos a qué precio puedo comprar un solar, es decir, a qué precio puedo comprar un solar. ¿Qué precio puedo comprar el metro cuadrado de un solar? ¿Vale? El metro cuadrado de techo edificable de un solar, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo primero que tenemos que saber, uno de los primeros puntos, ¿vale? Es los metros cuadrados de techo edificable, ¿vale? Lo que se puede edificar en esa parcela, ¿vale? Es decir, ¿qué se puede edificar en una parcela o en un solar? En un solar, en una parcela se puede edificar, ¿vale? Por término medio, ¿vale? Esto es un truco que hay. Por término medio es los metros que hay de fachada, ¿vale? Los metros que hay de fachada de ese solar por una profundidad media de 15 metros. Multiplicamos eso y después multiplicamos por la altura. Es decir, ¿cuántos niveles se pueden construir? O sea, bajo, más uno, más dos o lo que sea. ¿Cómo lo sabemos? Pues para saberlo tenemos que ver en la zona, tenemos que identificar una misma calle, o al menos una misma manzana, tenemos que saber las alturas que existen. Si vemos que hay 5 alturas, pues en ese solar lo más probable, y casi con total seguridad, sean 5 alturas las que sean. Es decir, si este solar, por ejemplo, tiene 15 metros de profundidad, no es 15 metros de profundidad, sino que la media es 15 metros. A ver, puede haber solares que sean menos, que tengan menos de 15 metros de profundidad, pero la media es que si tiene una profundidad de más de 15 metros, que suele ocurrir, ¿vale? Pues se multiplica en la profundidad media, que son 15 metros, aunque tenga 18, siempre se mide 15 de profundidad, ¿vale? Que es lo que permiten, ¿vale? Por lo que es la fachada, ¿vale? Si vamos a poner que la fachada son 10 metros, ¿vale? Pues en este caso serían 150 metros cuadrados, ¿vale? Tendría de superficie el solar. Pero esos 150 metros cuadrados por 5 alturas, es decir, por 5 alturas, es decir, estaríamos hablando, vamos a multiplicarlo, que es sumamente sencilla, estaríamos hablando de 750 metros cuadrado de techo edificable, ¿vale? O sea, esa edificabilidad es la que tendría esa parcela, ¿vale? La cual estamos estudiando y queremos saber a qué precio podemos comprar, ¿vale? En segundo lugar, tenemos que saber el precio por metro cuadrado de techo de obra nueva, es decir, y de obra nueva y el precio real de venta, es decir, un edificio con una vivienda ya terminada de obra nueva en la zona, ¿vale? ¿A qué precio se está vendiendo? O sea, ¿a qué precio se está haciendo esta transacción? Es decir, el precio real de venta. O sea, tendríamos que hacer un cálculo de las promociones que hay en el alrededor o de las viviendas totalmente reformadas o que sean muy nuevas y hacerles un precio, hacerles un análisis de mercado y un precio real de venta en esa zona, ¿vale? Y hacemos una media y esa media pues nos da un precio real de venta de la zona por metro cuadrado, ¿vale? O por metro cuadrado de techo, ¿vale? En este caso. Entonces, una vez sabiendo esto, podemos hallar el precio de repercusión del suelo por metro cuadrado de techo edificable, ¿vale? Edificable. Bien, ¿cómo hallamos esto? Pues bueno, el precio real de repercusión, el precio de repercusión de suelo, ¿vale? Por metro cuadrado de techo, en este caso, ¿vale? Esa es la medida, metro cuadrado de techo, ¿vale? Es igual al precio real de venta menos el 25% del beneficio industrial, ¿vale? Que es lo normal, lo que se recoge normalmente en una promoción inmobiliaria está entre el 20 y el 30%, no menos del 20%, y no se suele negociar más del 30%. Es complicado, a veces sí, a veces no, en fin, depende también qué tipo de zonas, todo esto.
pero es una media, ¿vale? Es simplemente para saber si es viable o no de a bote pronto y no tener que hacer muchos estudios, ¿vale? Y después a todo esto, una vez le restemos el 25% del beneficio industrial, le tenemos que restar el 22% de los gastos, ¿vale? Gastos de arquitectura, notarías, gestorías, licencias, aparejadores, etcétera, ¿vale? Y a todo esto, ¿vale? Una vez al precio real de venta por metro cuadrado de vivienda nueva le hemos restado el 25% de beneficio industrial, le hemos restado el 22% de gastos, hay que restarle aproximadamente la zona de Málaga, zona sur de Andalucía, 800 euros por metro cuadrado de techo de ejecución material. Es decir, coste de ejecución material, o sea, coste de construcción por metro cuadrado de techo, ¿vale? Eso es lo que cuesta, ¿vale? Una vez hayamos hecho esa resta, nos dará el precio de reposición de suelo por metro cuadrado de techo edificado. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Hemos calculado que se están vendiendo por un metro cuadrado de techo los pisos en una zona a 2.000 euros el metro cuadrado de techo, ¿vale? Pues esto lo dividimos, en este caso menos el 25% podríamos dividirlo eso entre 1,25, ¿vale? A lo que nos dé entre 1,22 y a lo que nos dé restarle 800 euros, ¿vale? Esto en este caso, ¿vale? Pues nos da 512 euros, euros por metro cuadrado de techo de repercusión del suelo, ¿vale? Es decir, que este precio debería ser el máximo por metro cuadrado de techo edificable en ese solar a pagar, ¿vale? Es decir, ahora lo que tenemos que hacer es calcular, si ya sabemos los metros cuadrados edificables de ese solar, pues simplemente lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, un ejemplo, son 300.000 euros que pudiera valer un solar ejemplo, ¿vale? Y ahí se puede construir 630 metros cuadrados de techo, ¿vale? Se puede edificar, ¿vale? Pues dividimos el precio del solar por la edificabilidad y nos da 477 euros por metro cuadrado de techo de repercusión. Es decir, en este caso, este solar ejemplo sería viable, ¿vale? Sería viable el precio porque está por debajo de lo que hemos calculado, ¿vale? En este caso, ¿vale? Si en esta zona en la que este solar está, pues está el precio real de venta a 2.000 euros el metro cuadrado de techo de obra ya terminada y finalizada, ¿vale? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, pues que aquí podemos incluso aquí ver un arbitraje. ¿Qué es un arbitraje? Bueno, pues simplemente el precio que me sale de ese estudio, de ese solar, son 437 euros, ¿vale? Y el precio máximo que cualquier promotor estaría dispuesto, o nosotros estaríamos dispuestos, en definitiva, a pagar por él, son 512, ¿vale? Pues entonces es 512 menos 477 nos da 35 euros. ¿Qué significa esto? Significa que aquí tenemos todavía una ganancia de 35 euros por metro cuadrado de techo de repercusión, ¿vale? O sea, tenemos todavía un plus ahí. En este caso, podría ser la diferencia podría ser más, podría ser menos, incluso puede no ser viable, pero si pasara eso, muchas veces, si la diferencia es interesante, muchas veces lo que podemos hacer, porque es más rápido y nos quita de complicaciones y podemos ganar algún dinero extra, lo que podemos hacer es hacer una compra-venta de este solar con cesión a terceros y buscar a un comprador que estuviese dispuesto a pagar 512 euros máximo, ¿vale? ¿Por qué? Porque sabemos que es viable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros nos quedamos con la diferencia. Y esta diferencia por 630, pues estamos hablando de 22.050 euros. 22.050 euros que nos llevamos al bolsillo simplemente por hacer esta
simplemente este arbitraje, ¿no?, entre el precio máximo de viabilidad y del proyecto y el precio al que nos hemos encontrado, el precio al cual pues, que nos hemos encontrado que está por debajo o sea, es viable pero está muy por debajo. Y podemos hacer esta operación de arbitraje y ajustarlo al máximo. Y entonces, pues, esa diferencia nos la llevamos nosotros simplemente con una compraventa y después cedemos esa compraventa a un tercero y nos llevamos una comisión. Una comisión, llevamos pues, bueno, la facturación correspondiente. Y ahí, pues bueno, simplemente no hemos trabajado, hemos hecho el negocio, hemos hecho el estudio, hemos hecho la negociación, en fin, hemos hecho cosas, pero evidentemente, bueno, es muy interesante a veces, pues cuando no tenemos tiempo para hacer esa promoción de vivienda o cuando la diferencia es tan buena bueno, que merece la pena cederlo a un tercero y así, pues bueno, si nos apalancamos de nuestro negocio, ¿no?, lo suficiente para que podamos tener beneficio con el mínimo esfuerzo posible, ¿no?, que es lo que se trata muchas veces, ¿no?, intentar ser lo más productivo posible. En este caso es un caso de productividad con el arbitraje entre lo que sería el precio máximo de repercusión por metro cuadrado de techo, ¿vale?, del solar y un precio que nos hemos encontrado en un solar ejemplo a menos, o sea, a un precio menor, ¿no? Y bueno, con todo ello, espero que haya quedado claro. Quizás, no sé si... a veces estos conceptos no son muy claros de asimilar a primera hora, pero, bueno, más o menos si os podéis quedar con la fórmula, ¿no?, el precio de repercusión del suelo es igual al precio real de venta de euros por metro cuadrado de techo, menos el 25%, menos el 22%, y después hay que restarle la ejecución material por metro cuadrado de techo, ¿vale? Y ya está, con todo eso, pues yo creo que más o menos os habrá quedado claro. Sin más, un saludo, hasta mañana.